Y hay un tema que nosotros estamos trabajando que habla acerca de la meta. Nosotros estamos como en una carrera, todos los creyentes, y aún el que no es creyente está como en una carrera, aunque no sepa que está corriendo. Hay gente que andan corriendo en la vida y no saben para qué viven ni siquiera. Pero nosotros como creyentes sí sabemos para qué vivimos o para qué corremos. Vamos a leer inicialmente en Gálatas capítulo 5, verso 13 al 21, la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 13 al 21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es más que claro lo que aquí se nos habla. Principalmente esto, cabe destacar que se puede aplicar quizá en algún creyente, pero normalmente de esas cosas practicamos cuando no estábamos en el Señor. Se asume que un creyente no vive ahí, aunque cualquiera puede caer, claro está, pero de cierta manera es algo que habla más bien al que está en el mundo. Entonces el fruto del Espíritu, hay un tremendo contraste. Aquí mismo en Gálatas, el verso 22, 5, 22 y 24, aquí mismo en Gálatas, nos dice el próximo verso: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es un tremendo contraste de que en el creyente tenemos esa disyuntiva, que somos nuevas criaturas en Cristo. Posicionalmente estamos perfectos ya, en los lugares celestiales estamos sentados con Cristo y somos perfectos delante de Dios, posicionalmente. Pero está todavía, al estar en la carne, estamos todavía con el viejo hombre, que él se quiere levantar muchas veces. Si el nuevo hombre en Cristo, que según el Espíritu está un poco débil, fácilmente el viejo hombre, la carne, toma posición y por eso se puede caer cualquier pecado. Y algo bien raro para el que no es creyente, no va a entender esto. Nosotros lo entendemos porque vivimos, pero como que tú tienes una doble personalidad. Y no es que estemos locos, no, ni nada de eso. Es que simplemente la naturaleza del hombre es de continuo al mal. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Porque lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Pero lo bueno es que, gloria a Dios por Cristo, porque un día nosotros vamos a salir de eso, de esa disyuntiva que a veces tú sabes lo que está bien en tu mente y sabes lo que es correcto delante del Señor. Sin embargo, hay pensamientos que llegan que no están bien. Eso un día va a acabar. Y ya los hermanos que han pasado de esta vida y están durmiendo en el Señor, ya ellos vencieron eso. Porque ya nunca más las concupiscencias tienen poder sobre lo que ya están durmiendo en Cristo. Cuando seamos transformados, ya será completa esa parte de la perfección. Muy bien, continuemos con el próximo punto, que es: miráis por vosotros mismos. Esto lo vemos en Lucas capítulo 21,
tenemos que mirarnos, porque muchas veces los exámenes son buenos. En la mente, cuando uno estaba en la escuela, uno de cierta manera insinuaba o pensaba en sí mismo, no, yo estoy bien en tal materia, en matemática, en literatura, en física, cualquiera de esas materias. Uno asume, no coge la clase, asume que está bien, pero lo que de verdad muestra el nivel de conocimiento que usted tiene de esa materia es el examen, la prueba. Entonces, de cierta manera, cuando nosotros miramos por nosotros mismos, para nosotros mismos hacernos esa prueba retrospectiva, a ver cómo andamos. Porque en mi mente yo puedo pensar, nadie piensa mal de sí mismo, normalmente pensamos bien de nosotros mismos, pero eso es bueno confrontarlo con la palabra, porque yo puedo estar equivocado aquí, pero la palabra siempre está correcta. Amén. Lucas capítulo 21 tiene algo interesante acerca de ello, desde el verso 34 al 36. Amén. Exactamente, sí, Lucas 21, 34. Dice así. 21, 34. Ok, más para abajo. Ok, dice, eso hablando Cristo, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí yo tengo una nota acerca de la nota que todos sabemos, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, o que el Señor mismo, como es de mando, como es de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, que hace una conexión con este verso, porque de ese día está hablando Cristo. Automáticamente se da el tiempo del rapto, el arrebatamiento de la iglesia, va a entrar aquel día de cual está hablando el Señor. ¿Y qué día es ese? El día del juicio, más bien no de juicio, no del juicio final, pero más bien de juicio de la que es la gran tribulación. Es algo que nosotros nunca hemos visto en la historia. En la historia de la humanidad han habido diferentes catástrofes. La más grande, esta generación no tuvo récord porque no había tecnología, y fue el diluvio. Quedan algunos rasgos, alguna montaña de que el agua llegó hasta cierta altura, altísimo, pero han habido tsunami en la generación nuestra, por así decir, han habido terremotos, han habido guerra, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, horribles atrocidades de muerte, pestes, han habido pandemias, recientemente salimos de una pandemia con COVID, y así a través de la historia del siglo XXI solamente, los 21 siglos después de Cristo, que se está contando, hemos visto muchísimas atrocidades y momentos difíciles. En 1929, 1930, la Gran Depresión en Estados Unidos afectó la economía del mundo entero como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y hubieron hambre y muchas necesidades, muchos tiempos difíciles. Sin embargo, usted suma todo eso, lo pone en una balanza y no se compara por lo que está por venir, porque es terrible aquello. O sea, dice la Biblia, es una tribulación la cual nunca ha habido ni la habrá. Entonces Cristo en este versículo está hablando de ese día específicamente, y ese día va a iniciar el detonante de ese periodo de sufrimiento en la tierra, de juicio en la tierra, es el arrebatamiento de la iglesia, porque Dios es justo y Él nunca va a condenar al justo con el impío. Eso lo vemos en Génesis, con Noé cuando crea el arca para salvarse del diluvio. Eso lo vemos en Génesis también con el sobrino de Abraham, Lot. Dios le manda a los ángeles y los saca antes de mandar fuego a Sodoma y Gomorra. Y así mismo será en el tiempo del rapto, cuando llegue su tiempo. Dios primero va a sacar a los que han hecho el pacto con Cristo. No que yo creo en Cristo meramente y vivo como me place, no. El que verdaderamente es de Cristo y vive para Cristo. Entonces, por eso dice, vamos a leerlo de nuevo, dice el 34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se llenen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Es decir, ser digno de escapar, no porque yo quiera, no. El ser digno de escapar es que nosotros en verdad vivamos bajo el temor del Señor. No en miedo, porque Él no es el cuco, como decimos, sino el temor del Señor es simple y llanamente sujetarnos a la palabra de Dios. Cuando es el temor de Dios, tú temes al Señor, bueno, guarda su palabra. Tú amas al Señor, bueno, guarda su palabra. Eso es lo que el Señor nos dice. Bien, entonces para continuar con lo que es la meta, vamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Conmigo es un lío, hermano, porque a mí me gusta usar mucho versículos y no tan todo en un solo sitio, eso no tiene que estar saltando de aquí para allá y de allá para acá en la palabra. Y pienso en mi humilde opinión que el Señor lo hizo así, que no están todos los temas en un solo sitio para que uno no sea vago. Porque si no, a mí me gusta la profecía, por ejemplo, yo me quedara en que nada más profecía tuviera un sitio en la Biblia, yo nada más quizás estuviera ahí. Pero el Señor sabe más, tiene que pasear la Biblia entera para poder hacer un estudio. Es maravilloso, de veras que sí. Efesios 4, dijimos, ¿verdad? 11 hasta el 16. Amén. Bien, dice así, y hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un paréntesis antes de continuar con los otros versículos. José, en la meditación anterior, José estaba hablando acerca de que, Padre, perdónanos, que Cristo dijo, porque no saben lo que hacen. En verdad eso no estamos, al menos yo no estoy a ese nivel, no sé ustedes, yo sé que ustedes están a otro nivel, pero yo no todavía. De decir a alguien que te está afrentando, haciendo daño, eso es algo que en verdad le vuela los pensamientos al hombre. Sin embargo, esa es nuestra meta, de nosotros llegar hasta la fe principalmente de Cristo, y eso incluye también esa actitud de amor, es decir, de llegar hasta alguien que te está persiguiendo, orar, porque Cristo lo dijo en sus evangelios anteriores. O sea, si tú saludas al que es tu amigo, tú no estás haciendo nada de más, porque así eso los tiene publicados. Ellos aman a quien le ama, ¿me entiendes? Y saludan a los que le saludan. Entonces, una milla más, el Señor lo que nos está diciendo es que tenemos que amar aún a los que no nos aman. Entonces, nosotros no podemos medir, es un termómetro bíblico para nosotros, cuánto yo estoy amando. Ahí que yo me doy cuenta, porque uno, vuelvo y le repito, nosotros pensamos de nosotros mismos, tenemos un autoconcepto de que estamos bien. Y eso es una actitud, por así decir, bien. Pero para nosotros asegurarnos de verdad, tenemos que venir a la Biblia. La Biblia no debe ser más cara. Porque yo manejando, voy a poner este simple ejemplo, me he dado cuenta que yo no soy tan bueno como yo pensaba. Y no es que nunca me ha creído un ángel, claro que no, ni un querubín, pero manejando uno coge su luchita con la gente. Los que manejan saben de qué yo estoy hablando. Yo no tengo mucho manejando porque lo que tengo es como casi un año en New Jersey ahora, y el Señor nos dio la bendición de un vehículo a la esposa mía y yo. Y yo he dicho, Dios mío, mándame por un monte lejos. Yo quiero, porque no es fácil, hermano. Usted puede ir conforme a la ley de conducir bien, pero sin embargo aparece un loco y uno ora específicamente por gente, Señor, esa gente loca, quítalo, abre el camino, líbrame de esa gente, porque es difícil. Tomás sabe, Tomás coge su pique también, porque uno coge su pique, es normal. Entonces, sin embargo, la Biblia lo que nos dice, a mí me dice en ese sentido, que aún el que se me pasa por el frente, yo tengo, ahí está misericordia, míralo con ojos de misericordia. No hipócritamente, tiene que ser en sentido que salga de adentro ese sentir, no con sarcasmo, sino de verdad. Yo quiero que el Señor me lleve ahí, porque en verdad eso es parte de nuestro crecer, parte de nuestra meta. Llegar a la perfección, Dios es perfecto, y eso es humanamente
Humanamente hablando, es imposible que nosotros lleguemos a la perfección de Dios. Por eso dice la palabra en otro lugar, dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día del Señor. Que está hablando del mismo día, del rapto y eso. Ahí, pero mientras estamos en el cuerpo, no podemos esperar y dejárselo todo el Señor para el día del rapto, no. O sea, nosotros tenemos que ir, sí, tenemos que ir progresivamente, así, no ayudando al Señor, Él no necesita ayuda, pero que Él quiere que nosotros mismos vayamos en eso. ¿Entiendes? Porque al final la ley se resume en 2 mandamientos: amar al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos al prójimo, ahí no guayamos. Estamos tuches sin sacar rayita. No importa la actividad que usted pueda hacer. No importa la actividad que yo pueda hacer. Que yo me muevo, que cargo caja aquí en la iglesia, un ejemplo, si fuera algo así, que ayudo en esto, que ayudo en lo otro. No importa. El evangelio es simple, Cristo lo dijo, es simple. Resumió la ley en todo. La ley y los profetas, Cristo lo resumió: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu cuerpo y todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos mandan la ley y los profetas. Y es cierto, porque si usted ama a su prójimo, usted no lo va a murmurar, no le va a desear mal, esto, lo otro, y una línea de cosas grandísimas. Entonces la meta nuestra es medirnos. Tenemos que ser sinceros. Usted sabe dónde te falla, yo sé dónde yo fallo, y tenemos que humildad decirle: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Y esa actitud de humildad, reconocernos corto delante de Él y reconocer que tenemos una falta, Él nos ayuda y Él hace lo extra. Entonces, oren por mí, porque por favor se lo pido, es necesario, hasta que estemos aquí. Sigamos con el próximo punto. Entonces, correr hasta que lo obtengamos, dice el próximo punto. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 9, del 24. 1 Corintios 9, 24 y 27. Primera de Corintios 9, versos 24 y 27. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No es cuestión de pérdida de salvación, es cuestión de lo que es el ministerio. ¿Entiende? Que Pablo está hablando, pero debemos de hacerlo así en el sentido de que golpear al cuerpo no es que literalmente usted se va a dar con un palo o con una vara. No, está hablando de cuando ese hombre viejo se quiera levantar, porque nosotros conocemos la palabra, pero hay una batalla que es la posición del control de quién está guiando nuestro corazón. Si el hombre viejo es la palabra de Dios, si la palabra de Dios, entonces Dios nos está guiando. Lo que somos dirigidos por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Pero el viejo hombre aún así se revela, aunque seamos hijos de Dios. Entonces tenemos que estar pendientes de ese, el peor enemigo que tenemos. El peor enemigo no es Satanás, no es el mundo, es el yo viejo, que se revela contra el mismo Dios. Usted como creyente y yo también, cuando el creyente peca en el lugar santísimo. ¿Usted sabe lo que es eso? Vamos al Antiguo Testamento a pensar en esto. Estaba dividido el atrio, que era la parte de afuera, el templo estaba ahí, estaba con la parte del patio, estaba el lugar santo ya adentro, ¿verdad? Estaba el lugar santísimo, que ahí nada más entraba el sumo sacerdote una vez al año, después de haber hecho muchísimos ritos y sacrificios y cuantas cosas, porque fácilmente que entraba ahí, Dios lo fulminaba, lo mataba. Nabal y Abiú entraron, y no ni siquiera al lugar santísimo, entraron a poner incienso y pusieron incienso extraño y Dios lo quemó. Porque ese mismo Dios del Antiguo Testamento dice que en Él hay sombra de variación, quiere decir que Él no ha cambiado ni va a cambiar. Entonces nosotros como creyentes, cuando Cristo murió, ¿verdad? El velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, diciendo ya hay entrada libre a la misma presencia del Señor por el sacrificio perfecto de Cristo, ¿verdad? Y es maravilloso, ya somos de Él. Pero, ¿qué pasa? Dice que cuando creímos fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo y viene a habitar en nuestra vida. El Espíritu Santo, que es la misma persona de Dios, está en nosotros dentro.
quiere decir que el lugar santísimo, o más bien, la presencia del mismo Dios que visitaba el lugar santísimo, está ahora en nosotros. Quiere decir que nosotros cuando pecamos, tristemente, pecamos en el mismo lugar santísimo. Eso es algo serio. A veces uno lo toma a la ligera porque uno no está pensando ni comparando cosas, pero de un punto de vista es, usted está pecando y Dios está ahí con usted, mirando lo que no debe mirar quizá, oyendo lo que no debe escuchar, perdón, y hablando quizá lo que no tiene que hablar. Y Dios está ahí mismo. No es que uno lo pone a cierta distancia. Cuando uno piensa en Dios, lo natural es que uno piensa tercer cielo para allá, lejísimo. No, Dios está aquí mismo, dentro de usted y de mí, ya lo que somos de Él. ¿Entiende? Y es algo que nos pone a pensar y dice, wow. Entonces, ese viejo hombre se revela contra ese Dios. Eso es serio. Uno ve a Satanás y los demonios que se rebelaron y esto y lo otro, y uno lo ve, esos sí son malos. El viejo tuyo hombre y el mío es malísimo también. Se rebela contra el mismo Dios igual. Entonces, el tener claro eso nos ayuda a estar en la brecha. Cuando Él se quiera levantar, automáticamente golpearlo. Y golpearlo no, vuelvo y repito, no uno mismo golpearse, es simplemente no darle el gusto. No darle el gusto. O tú quieres hacer esto que bíblicamente es incorrecto. No, porque nosotros tenemos dominio propio, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, que uno de los atributos más bien que tiene el Espíritu Santo es dominio propio. Muy bien, vamos a proseguir con el próximo punto. Y esto está... Espérame, dame un segundo, hermano. Espérate, está corto aquí este versículo. Estaba escribiendo. Está en 1 Corintios 10, 12 y 13. Aquí mismo, 1 Corintios 10, 12 y 13. Amén. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Y habla de eso a creyentes. ¿Cómo huir de la idolatría? Si sabemos que Dios no se puede adorar a otro que no sea Dios. Es porque cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos place, automáticamente nos estamos posicionando como Dios. No es que creamos, nos postramos delante de una imagen, no. Es que si usted toma el lugar de Dios, usted es un Dios automáticamente. Y como usted está sirviendo a ese Dios que es su viejo hombre, automáticamente se convierte en idólatra. El Señor es perfecto. También Pablo nos habla de que él aún no ha alcanzado, sino que él proseguía el supremo llamamiento. Para ello vamos a Efesios nuevamente, perdón, Filipenses 3:13. Filipenses. Filipenses 3:13. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso también yo me identifico con eso. No, claro, no, muy lejos de alcanzarlo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, mira, un paréntesis, en el verso 15, es decir, él está hablando de que todos los que somos perfectos, pero en el verso anterior, en el 13, él te dice que él no lo ha alcanzado. Entonces, ¿se está contradiciendo? No. Lo que pasa es que, acuérdense, posicionalmente ya somos perfectos en Cristo. Estamos vestidos del nuevo hombre que es Cristo, y ese es perfecto. Entonces, de ese hombre que él está hablando aquí, por ejemplo, el verso 15 de nuevo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Eso lo dice Pablo, no yo. Me imita a mí, tiene problema. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es algo maravilloso de que si Pablo, un hombre que Dios usó tanto
que el mayor escritor, en mi entender, es Pablo, de la Biblia. O sea, mínimo fueron 13 cartas que escribió. Y no porque él quiso, sino porque Dios quiso que fuera así y él lo utilizó. Y todos sabemos la convicción de Pablo, que le decía en algunas ocasiones, mira, si tú vas a Jerusalén, te van a matar, quizás o te vayan a golpear de una manera, yo no tengo miedo, porque el Señor me dio, yo tengo que hacer lo que el Señor me dio. Yo no tengo miedo. Para mí el morir es Cristo, vivir ganancia. Eso lo decía Pablo. Y si un hombre a ese nivel, hermano, que tuvo, por así decir, por así decir, el decir que imitarme a mí como yo a Cristo, es porque en verdad él no estaba hablando hipócritamente, era de verdad. O sea, un hombre que cuando estaba preso, en lo más profundo, un cepo, estaba alabando al Señor. Uno, aquí no sé si alguno ha caído preso, pero si ha caído preso, estoy seguro que no era como Pablo estaba y Sila estaban presos. No era con grillo en los pies, en un lugar húmedo, oscuro y profundo, que quizás el aire era pesado y todas esas cosas. Sin embargo, en esas condiciones, él y Sila en una ocasión estuvieron alabando y glorificando al Señor, porque eran hombres que estaban llenos del Espíritu Santo. Y así usted mismo y yo podemos estar en cualquier situación, alabar al Señor, porque al final, cualquier la situación que usted esté, la que yo estoy, así lo ha querido el Señor. ¿Entiende? Entonces, si nosotros entendemos que verdaderamente nosotros no somos de aquí, o sea, tenemos que constantemente refrescarnos la memoria. Este culto que tuvimos anteriormente, de eso se trata, porque nosotros olvidamos rápido. El no me olvide, le decimos a ese culto, porque el sacrificio de Cristo es algo que nunca se va a olvidar. Él tiene hoy día sus marcas en los pies y en las manos, porque eso se ve en Apocalipsis, que de ello. También Zacarías habla de esa. Zacarías 12 habla acerca de qué son estas heridas en tus manos, con ellas fui herida en la casa de mis amigos. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que hacer siempre memoria, porque la memoria nuestra nos falla. Y lo que tenemos que una de las cosas que tenemos que tener pendiente siempre es que nosotros no somos de aquí. No conocemos otra cosa porque nacimos aquí, pero al conocer la palabra ya entendemos que somos peregrinos y extranjeros. Lo próximo que está a darse el rapto de la iglesia, nosotros sabemos eso. Pero muchas veces se nos olvida que nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Entonces, nosotros venimos al servicio de adoración en la mañana y queremos traer algo al Señor de forma de adoración. Cualquier cosa que traigamos para el Señor, un pensamiento, los caballeros, o una ofrenda, un himno, una alabanza, una oración, que aunque no se nota, pero eso también es un método, una forma de adorar al Señor. Entonces es porque le agradecemos a Él. En la eternidad, luego nosotros los que ya somos salvos, no va a haber temor, no va a haber pena ni nada de eso, va a ser un gozo eterno. Sin embargo, de cierta manera, sería bueno tener algo que presentarle al Señor. Es decir, claro, vamos a ser salvos. Hay algunos que dice la Biblia, van a ser salvos pasados como por fuego, es decir, no van a tener recompensa. Mire, el ladrón de la cruz es salvo y él cuando esté delante del Señor en su tiempo, él va a estar salvo, pero él no va a tener recompensa porque no tuvo tiempo de trabajar ni hacer nada por el Señor. Quizás pueda tener una corona como hijo, como príncipe, ¿verdad? Porque Dios es rey, es nuestro Padre, automáticamente nos convertimos en príncipe. Quizás es una corona, la corona de la salvación, por lo menos. Pero sería bueno que nosotros tengamos algo, porque si tenemos algo, podemos ofrecer algo a Cristo. Porque si usted no tiene, que usted va a dar nada. Entonces, lo próximo que está por venir es, obviamente, el arrebatamiento juntamente con ellos, el tribunal de Cristo. Entonces, es tiempo de nosotros meditar cada día, recordarnos, yo no soy de aquí, yo soy peregrino, porque la vida nos envuelve y se nos olvida eso. Pero bueno, es más, hasta por un letrero, yo a veces imprimo después para tener en la casa letrero y cosas, un peregrino, porque a nosotros se nos olvida. Y teniendo eso bien claro, nosotros ubicamos la mirada en las cosas que tenemos que mirar, que son las de arriba. La vida nos agobia con la responsabilidad y cosas que hay que hacer y esto y lo otro, pero el foco nuestro tiene que ser principalmente en las cosas de arriba, porque al final, para allá que vamos, Cristo no dura mucho, hermano. Cristo no dura mucho. Cualquier rato de esto, usted se lleva la sorpresa. Después, en la voluntad del Señor, vamos a ver si el Señor nos da la oportunidad de traer un estudio para que la iglesia sepa cuán cerca está Cristo de venir. Y no es que vamos a poner fecha, claro que no.
Pero hay unos números, unas cosas que sería bueno prestar atención a eso, y también de cómo está el mundo preparándose para el gobierno del anticristo. Hay muchas cosas que quizá ustedes no saben y queremos compartir eso para que usted entienda que estamos a punto de irnos. Y si aquí hay alguien que todavía no es del Señor, que todavía no es del Señor porque cree en Dios, pero no ha hecho su compromiso con Cristo, les aconsejamos en el nombre del Señor, les rogamos en el nombre del Señor, arregla tu vida con Cristo, entrega tu vida a Cristo antes que sea tarde. Y no una manera de meter miedo, sino en la realidad, porque queremos su bien. Nosotros los creyentes, muchas veces la gente que no son del Señor, no entienden por qué los cristianos se afanan tanto en querer predicar el Evangelio, en que otros se conviertan. Es simple. Es que nosotros los cristianos sabemos lo que va a pasar después que Cristo venga. Nosotros los cristianos sabemos qué va a pasar si la gente muere sin Cristo. Va para el infierno. Dios hizo el infierno como un lugar de tormento, de sufrimiento, pero no lo hizo para el hombre, fue para Satanás y sus ángeles que pecaron contra él. Sin embargo, el que no le sirve al Señor indirectamente le está sirviendo al enemigo de las almas. No hay término medio, no hay término gris. O tú eres del Señor o tú eres del diablo. Y suena fuerte, pero esa es la realidad bíblica. En primera de Juan capítulo 3 te dice, en esto se manifiestan los que son hijos de Dios y hijos del diablo. Y te da una descripción ahí tremenda. Suena fuerte, sí, pero es la realidad. Entonces nosotros, un amigo verdadero nunca te va a decir mentira con tal de hacerte sentir bien, sino te va a decir la verdad para que tú estés bien. Yo no hago nada con hacerte sentir bien y darte un falso mensaje. Sí, tú también vas para allá y al final usted se lleve la sorpresa y usted no está allá. Entonces yo no lo quise mucho si no le dije la verdad completa. El amor está en eso. ¿En qué? En dar el evangelio completo. El evangelio es simple. Usted es pecador, yo soy pecador. El problema era tan serio que Dios envía a su único hijo. Muere en la forma que murió en la cruz. Resucita porque en él no había pecado y la muerte no tenía poder sobre él. Entonces nosotros tenemos que recibir ese sacrificio, reconocernos como pecadores, reconocer que Cristo es la solución y tenemos que aceptar ese regalo de Dios. Así de simple. Ahora, Él no lo va a forzar, nadie lo va a forzar a recibir a Cristo, porque es personal eso. Ahora, si alguien le hace un regalo a usted que le costó un sacrificio, usted tiene su casa, por ejemplo, adornada, prepara una super comida, gasta un dinero, gasta tiempo, se esmera, hace una buena comida, invita a alguien a su casa, y luego que usted lo invite y hace todo ese esfuerzo, luego esa persona llega y le dice, no, yo no me gusta esa comida tan fea que tú hiciste, y te menosprecia eso, aunque no use esa palabra, pero significa, wow, esta persona, aunque sabe el sacrificio que te costó hacer todo lo que tú hiciste para ofrecerle de comer, no lo valora. ¿Cómo usted cree que se va a sentir esa persona? Ahora imagínese esto, Dios el Eterno hace la única solución para salvar al hombre, que es el sacrificio de Cristo. Lo envía. Dios no puede dar, hay algo que Dios no puede, y es, Él no le puede dar algo más grande que Cristo. Dios le puede dar muchas cosas al hombre, muchas cosas buenas en esta vida, pero ninguna, ni en el cielo ni en la tierra, se comparan a la persona de Cristo. La Biblia tanto así dice, todo aquel que no ame a Jesucristo sea anatema. Anatema significa sea maldito. El que no ama, que Dios murió por ti. Si no ama eso y no lo recibe, automáticamente usted se hace culpable de juicio. Culpable de la muerte de Cristo, aunque usted no estuvo ahí cuando lo crucificaron, porque usted y su pecado fueron la razón, igual yo también, la razón por la cual Cristo fue crucificado. Él no tenía ningún pecado, en Él no había ninguna culpa. Sin embargo, Él recibió eso para darnos la oportunidad a nosotros de poder ir al cielo y no ir al infierno. Entonces, todo aquel que rechace a Cristo automáticamente está diciéndole no a Cristo y le está diciendo sí al enemigo de las almas, esto es Satanás. ¿Entiende? Entonces, mediten esto. Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Porque aunque usted esté joven o esté de media, avanzado, como sea, nadie sabe la fecha de su muerte. Ni quisiera yo saberla, la verdad, no me interesa. ¿Entiende? Pero lo cierto es que si estamos vivos, es posible que moramos. Porque para morirse nada más hay que estar vivo. Y si usted no tiene al Señor, tiene que meditar en esto. Usted lo que pasa aquí son unos añitos, al final la eternidad no tiene tiempo de fin.
Entonces, por esta cosa que el mundo te ofrece, esta cosa que la carne quiere, porque al final es eso, o sea, ¿usted quiere ser el Dios de su vida o quiere que Dios sea el Dios de su vida? ¿Entiende? O sea, de eso se trata al final. Dios quiere controlar tu vida desde adentro. Ahora, si tú quieres seguir controlando tu vida, tú eres responsable. Porque dice que nosotros no, las obras nuestras son como trapo de inmundicia. Lo bueno que usted y yo podamos hacer es algo sucio que Dios lo ve asqueroso. Entonces, no tenemos en nosotros mismos no tenemos ninguna calidad moral para agradar al Señor. La única solución, porque Dios sabe todo, y si Él permitió que Cristo muriera en la cruz, es porque no había otra opción. Si hubiese visto otra opción, créame que Él hubiese optado por la otra, porque nadie iba a querer sacrificar a su propio hijo. Entonces, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a Jesucristo, porque es el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y dice Cristo en sus evangelios, el que me ama, guarda mi mandamiento. Usted puede decir que lo ama, cualquiera, la boca es fácil de hablar, pero el resultado final es, si usted vive en el temor del Señor, guardando la palabra, entonces porque usted ama. Y claro, no somos perfectos todavía, aunque estamos llamando a la perfección, pero por lo menos la intención Él quiere y que hagamos el compromiso. Y es fácil, dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para fe y justicia. Es decir, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Dios y que la misma vez Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Y tenemos que confesarle y pedirle a Dios por nuestro pecado, que nos perdone por nuestros pecados, porque todo ser vivo ha pecado. Dice todo hombre que vive, no me acuerdo textualmente cómo dice, pero la idea es esa, es que todo el que vive ha pecado. Así de simple. Y aunque sea un solo pecado, es suficiente para apartarlo de la presencia de Dios. Y si no está en la presencia de Dios, va a estar en la presencia del diablo. Solo hay dos caminos, no hay 3 ni 4, solo hay 2. Entonces, el que todavía no ha dado su paso por Cristo, no hay mera coincidencia, porque el Señor no te va a hablar directamente, ya eso se acabó. Después que la Biblia se terminó de escribir, ya Dios no habla por voz audible. Así que si usted está esperando eso, se va a secar, porque ya Él no hace eso. Sigamos con el próximo. Hermano, ¿qué hora es? Perdón. Ya se acabó. Voy a leer este último versículo, hermano, discúlpenme. Solo en Gálatas 2:20, solo un versículo, por favor. Gálatas 2:20, y me disculpan el tiempo, pero creo que era necesario hablar de eso, a la verdad, porque le amamos, en verdad, le amamos. 2:20 de Gálatas, amén. Dice así. Esto es ya para lo que hemos hecho el pacto, lo que somos de Cristo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que el Señor le bendiga.